ubiquen en su programa de estudios, en la cuarta unidad. En la cuarta unidad del programa de estudios tenemos lo referente a el tema del control social y la utilidad del derecho. El control social y la utilidad del derecho son temas, es el tema de esta unidad que es parte del programa de estudios. En sesiones anteriores hemos abordado por separado el origen del derecho, cómo la sociología guarda una relación intrínseca, natural con el derecho, pero esta vez vamos a estudiar en este módulo del programa cómo ambas disciplinas, ambas ciencias se mezclan en la parte práctica, en la practicidad de el mundo. Entonces vamos a tener a mano algunos artículos de la Constitución, otros de la Ley de Organismo Judicial que tendremos que ir viendo en el camino, así que ténganla a la mano para la clase el día de hoy. En esta cuarta unidad, cuando hablamos del control social y la utilidad del derecho, nos estamos refiriendo básicamente a no solo la relación que hay entre sociología y derecho, sino también a cómo en la práctica se vincula la sociología y el derecho. Tenemos claridad ya que existen elementos constitutivos del Estado como son la población, el territorio y el poder. Debe existir población, territorio y poder para que pueda existir la acepción básicamente de lo que es Estado. Y el Estado, en todo caso, bajo esta situación, ha ejercido o se crea con el fin de proteger, como lo hemos dicho ya en otros relatos, a los más débiles frente a las minorías de personas que, abusando de su posición física en el mundo antiguo, despojaban de sus propiedades a las mayorías que eran los débiles. Y bajo esta situación se crea una ficción jurídica llamada Estado. El Estado surge con un objetivo: controlar a la sociedad. Ese es un objetivo principal del Estado. La Constitución dice que el Estado se organiza para proteger a la vida y a el ciudadano, al habitante guatemalteco. Eso dice la Constitución. Pero realmente, para poder cumplir este objetivo que dice la Constitución, que se organiza para proteger la vida del ser humano, para proteger la vida de los habitantes, el Estado previamente, valga la redundancia, debe generar mecanismos de control. Existen diferentes definiciones de derecho. En particular, en este módulo del programa voy a citar una definición muy importante que nos ilustra el control social. Vamos a definir derecho de la siguiente manera, por favor tomen nota. Vamos a definir derecho como el sistema coactivo de normas generadora de deberes y derechos. Repito, vamos a definir derecho como el sistema coactivo de normas generadora de deberes y derechos. Y es que en realidad el sistema fue creado para eso. El derecho es un sistema coactivo. Cuando hablo de coacción me refiero al poder que puede ejercer el Estado, ¿verdad? La coacción es la obligación. ¿Cómo el Estado se impone frente a los ciudadanos? De diferentes maneras, ¿verdad? Existen diferentes mecanismos de coacción que genera el Estado sobre los ciudadanos. Por ejemplo, los descuentos de ley. Si usted se da cuenta, para los que trabajan, tienen la oportunidad de estar en un trabajo, cuando ven su depósito mensual, ven una cantidad, y si van a recursos humanos y verifican que hay una diferencia entre su sueldo nominal y el líquido que ustedes reciben. ¿Por qué? Porque todo está afecto a impuestos. La primera gran acción que hace el Estado para controlar a la sociedad es cobrar impuestos. Y no nos preguntan si queremos o no, los tenemos que pagar, porque es parte del mecanismo de control social. Por eso la definición de derecho en este caso, que es un sistema coactivo de normas. No es consenso, no es acuerdo, no es de buena fe, es coactivo. Es porque toca hacerlo. Porque si el derecho tuviera que discutirse o dialogarse, entonces deja de ser derecho. Y puede ser cualquier otra cosa menos una norma. La norma simplemente se acata, se cumple. Punto. Y por eso entonces esta definición dice sistema coactivo
de normas. Normas jurídicas, ¿verdad? Existe una clasificación de la norma, de acuerdo al autor Hans Kelsen, en normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Dependiendo, por supuesto, el rango, la jerarquía de cada una de estas, podemos estar nosotros frente a una situación de estas. Entonces, el primer gran mecanismo de control que tiene el Estado sobre sus ciudadanos se llama cobro de impuestos. Ya más adelante en la carrera ustedes van a llevar un curso de derecho tributario donde se les explicará ampliamente que hay una diferencia entre impuestos, tributos, arbitrios, tasas. Es un tema muy específico, ¿verdad? Algunos son competencia de las municipalidades en su calidad de gobiernos locales, otros son competencia del gobierno central. El impuesto de circulación de vehículos, por ejemplo, que afecta básicamente a quien tenga un vehículo. Y así pudiéramos citar diferentes, el impuesto sobre la renta que nos afecta a todos, el impuesto al valor agregado IVA que nos afecta a todos. Cada vez que hacemos una compra estamos pagando el IVA sobre la compra que hacemos. Entonces, mis estimadas amigas y amigos, el primer gran acto de coacción, el primer gran acto de control social que ejerce el Estado sobre la población se llaman impuestos. Ahora, esto pareciera o pone en una posición al Estado como que fuera malo. Y la verdad es que el Estado hace esto con un objetivo: cumplir con su cometido, cumplir con su misión, que cuál es de acuerdo a la Constitución, velar por el bien común. ¿Se recuerdan que hablamos ampliamente del tema del bien común? Cuando hablamos del tema del bien común, explicábamos cómo es un principio de carácter axiológico que busca fortalecer básicamente las diferentes definiciones de derecho, pero que fundamentalmente está enfocado a lograr el bien de las mayorías, anteponer el bien de las mayorías frente a los intereses particulares. Y eso, en efecto, hace parte del control social. Entonces, mis estimadas amigas y amigos, el primer mecanismo de control social son los impuestos. El Estado se creó y al momento de crearse necesita ser financiado, y ese proceso de financiamiento del Estado lo hacemos todos los ciudadanos. Desde los estados orígenes, digamos, en algún momento, cuando la época del iluminismo comenzó a florecer, valga la redundancia, y se generaron diferentes en la época del iluminismo, como les comentaba, y se generaron diferentes acciones alrededor de los mecanismos institucionales. Fue justamente a partir de ahí en donde se crea la posibilidad de generar este tipo de estados un poco más abiertos. Entonces, repito, el primer gran mecanismo de control son los impuestos, y se crearon precisamente para financiar al Estado, para que con estos impuestos el Estado pueda cumplir su misión axiológica, que es velar por el bien común. Un Estado que no recauda, un Estado que no tiene dinero para pagar una Policía Nacional Civil, para pagar bomberos, para pagar los servicios que le presta a la población, simplemente no puede cumplir con su cometido. Entonces, el primer gran mecanismo de control que ejerció el Estado fueron los impuestos. Punto 1. Punto 2, ¿qué otros tipos de mecanismo de control existen por parte del Estado? Primero son los impuestos. Nadie se escapa, son obligatorios y hay que hacerlos. Y si no los cumplen o alguien no los cumple, la SAT tiene todo el respaldo jurídico para proceder incluso a embargar bienes hasta asegurarse el cumplimiento de la deuda. Por supuesto que en temas tributarios hay mucho que hablar, pero acá solo estamos viendo la parte general en relación a los impuestos, que son el primer gran mecanismo de control. Ahora, no solamente son los impuestos, también en esta definición, volvamos a la definición que les dije y que copiaron, que dice que derecho es un sistema coactivo de normas. Vuelvo y repito, coactivo, no estemos o no estemos de acuerdo, es coactivo, se cumple porque se cumple. Dice generadora de deberes y derechos. O sea, los derechos y los deberes surgen a partir del reconocimiento de una norma jurídica que naturalmente es parte de un sistema coactivo, obligatorio, no discutible, sistema
coactivo. Cuando una norma jurídica entra en vigencia, simplemente se cumple. La ley de organismo judicial establece la inobservancia de la ley, que nadie puede inobservar lo dispuesto en la ley. Todos estamos obligados a cumplir con la ley y nadie puede alegar inobservancia de la misma. Entonces, dadas estas circunstancias, es importante recalcar que si bien es cierto, los impuestos son el primer gran mecanismo de control social, vamos ahora a enumerar el segundo gran mecanismo de control social, que es el siguiente: el monopolio de la persecución penal. El Estado tiene el monopolio de la persecución penal. De todos los derechos, ustedes llevan un curso de derechos humanos, saben que existen derechos económicos, sociales y culturales y que existen los derechos civiles y políticos. De todos los derechos humanos, el derecho a la libertad es el más importante porque va amarrado al derecho a la dignidad humana. Cuando se le priva de la libertad a una persona por una vía ilegal, el Código Penal tipifica eso como un secuestro. Cuando una persona está retenida contra su voluntad en un lugar, está secuestrada y eso es un delito. Eso está en nuestro Código Penal, en la normativa del Código Penal. Ahora, cuando una persona es retenida, y eso ustedes también ya llevaron un curso de Derecho Constitucional, contra su voluntad, la Constitución fija ciertos mecanismos legales para poder proceder en beneficio de esta persona. Y uno de ellos es la acción o el recurso de el habeas corpus o la exhibición personal. Cuando desconocemos el paradero de una persona, esto fue algo que es un recurso que se utilizó históricamente en el mundo y particularmente en nuestros países latinoamericanos, Guatemala por supuesto, en las épocas de los conflictos armados internos, donde desaparecían personas. Y frente a una desaparición, el planteamiento de una acción de habeas corpus naturalmente puede generar o genera básicamente un mecanismo de apoyo para las personas. Ahora, frente a la libertad, dada estas circunstancias, ¿por qué hablo de la libertad? Porque el único que puede privar legalmente de la libertad a una persona es el Estado. ¿Sí? El único. Ninguna policía privada, nadie puede privar de su libertad a un ser humano salvo el Estado. Y existen mecanismos para privar de su libertad al individuo, al ciudadano. La privación de la libertad implica la violación más grande a los derechos humanos si estamos frente a una causa injusta, si estamos frente a un hecho comprobado en donde la persona es hallada culpable de un delito, pues está bien, pero solo el Estado tiene ese mecanismo, ese gran mecanismo de control, la privación de la libertad. Y gracias a que el Estado tiene el monopolio de la persecución penal para mantener el tema de la prohibición o de la limitación a la libertad, gracias a eso el Estado genera mecanismos de control. Todos los controles son por miedo. Entonces, la gente obedece las disposiciones legales, uno, o porque tiene que pagar, dos, porque tiene miedo a perder su libertad. Y entonces el Estado encontró una especie de terrorismo frente a sus ciudadanos con estas dos amenazas. Hay una ley, no la quiere cumplir, multa, impuesto. Entonces la gente la cumple para no pagar. El otro mecanismo es, hay normas jurídicas, no las quiere cumplir, privación de libertad, cárcel. Y con estos dos grandes mecanismos, el Estado empezó a controlar a la sociedad. Las sociedades viven bajo la constante amenaza de que el Estado los multe o los prive de su libertad. Y les repito, bajo estas dos grandes amenazas, funcionan los estados. Entonces, pudiera ser pregunta de examen, consultarles cuáles son los dos grandes mecanismos de control social que tiene el Estado para mantener a sus ciudadanos bajo un estado de legalidad. Y la respuesta sería inciso A, los impuestos, e inciso B, la privación de la libertad, el monopolio de la persecución penal. Esos son los dos grandes mecanismos de control social que tiene el Estado. Fuera de eso, cualquier cosa con que el Estado amenace, a la gente no le va a importar. Pero a la gente sí le va a importar obedecer una norma jurídica si la transgresión de la misma implica una multa,
implica estar afecto a un régimen tributario que le meta la mano en la bolsa, o bien que sus acciones puedan configurarse en un tipo penal que desencadenen en la privación de su libertad. Entonces, esos son los dos grandes mecanismos de control social. Y aquí cabe agregar que en el segundo mecanismo, que es la privación de la libertad, como les decía, solo el Estado puede privar de la libertad a los ciudadanos, solamente. Cualquier otra privación de la libertad que no sea por medio del Estado es, en definitiva, un secuestro y por lo tanto es un delito. Y existen mecanismos también como retenciones indebidas que pueden viabilizarse por la vía del habeas corpus o de la exhibición personal. Regresando entonces al tema de la privación de la libertad, el Estado se organizó obviamente para que bajo la sopena de la posible privación de libertad, también el Estado no abusara de la privación de la libertad a muchas personas. Tenemos en la historia, en los anaqueles de la historia, si volteamos a ver, cómo los Estados han abusado de este mecanismo de control. Quizás en la Segunda Guerra Mundial encontramos los ejemplos más dramáticos y más fuertes en relación a los abusos que cometieron los Estados al momento de implementar este mecanismo de control social que es la privación de la libertad. El caso más visible y con el cual todos están de acuerdo naturalmente es el caso de los judíos. En la Segunda Guerra Mundial, corría la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1944, se genera todo un proceso de conflictividad a nivel mundial, las potencias del eje contra las fuerzas establecidas en el mapa, peleaban pues cada uno por sus causas, por imponerse, por el poderío militar y económico. Al final, quizás de las secuelas más graves que se sufrieron fue la persecución a los judíos por parte de los alemanes y cómo en el ejercicio de la potestad del Estado, de ejercer el monopolio de la persecución penal, el Estado de Alemania persiguió, torturó y asesinó a múltiples ciudadanos judíos por el solo hecho de ser judíos, por nada más. Eso representa en los anaqueles de la historia un triste y lamentable episodio histórico que ejemplifica de la mejor manera el abuso de este mecanismo de control que es el mecanismo de la persecución, del monopolio de la persecución penal. Sin embargo, aunque hay ejemplos negativos como ese, también hemos tenido ejemplos de estados que no utilizan este mecanismo de control social que es mantener el monopolio de la privación de la libertad, y eso también ha generado diferentes situaciones contrarias a lo que establece la ley. Por ejemplo, en México existen cito el caso de México, que es como el más cercano, diferentes autores, medios de comunicación dan ya cuenta de que en los Estados Unidos mexicanos, como es el nombre completo, existen ciertos territorios en donde ya la policía no manda el territorio, sino que estos territorios han caído ya bajo el poderío, bajo el mando de carteles del narcotráfico, y eso le resta al Estado el poder de la privación, del mantener el monopolio de la privación de la libertad. Lo leemos en la Constitución, lo vemos en la ley, pero en la práctica, en los narcoestados es imposible. La gente le tiene más miedo a los mecanismos de control del narcotráfico que a los del Estado, porque los del Estado son corruptibles y los del narcotráfico son implacables. Es una realidad lamentable. Cito el caso, digamos, específico de México, no quiere decir que acá no pase, posiblemente pase también, pero estamos prácticamente frente a una batalla conceptual en relación a decir el monopolio de la persecución penal está en riesgo en aquellos lugares en donde el crimen organizado se ha fortalecido. Ahora, el monopolio de la persecución penal ha tenido evoluciones, ¿sí? El monopolio de la persecución penal y en consecuencia la privación de la libertad ha tenido diferentes etapas en la historia. Quizás el ejemplo más dramático es el que les comentaba de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí se empezaron a crear mecanismos de control, es decir, generar mecanismos en donde no existieran aspectos tan relevantes o que limitaran al Estado en el ejercicio de este monopolio de la persecución penal.
¿Cuáles son esos mecanismos? Y ojo, para que tomen nota, por favor, porque esto seguramente también es pregunta de examen. ¿Cuáles son los mecanismos de control que tiene el Estado para limitar el ejercicio, para limitar los abusos en el ejercicio del monopolio de la persecución penal? Todo eso está en su Constitución. Vamos, por favor, a leer la Constitución Política. Ubiquémonos en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Por favor, Aura Yesenia Chin, activemos el micrófono y léanos el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y los demás llevamos la lectura en la casa. Artículo 12, ¿verdad, licenciado? 12, sí, 12, por favor. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Excelente, gracias, Aura. Como ven ustedes, el artículo 12 de la Constitución tiene el más grande candado para evitar que el Estado de Guatemala abuse del ejercicio del poder en relación al monopolio de la persecución penal. La persecución penal no debe tener más límite que el que establece la propia Constitución Política de la República de Guatemala en este artículo 12 que acabamos de leer. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis perseguían a toda la población judía y no habían leyes que limitaran el ejercicio del poder público, ahora en un Estado de Derecho desarrollado, con una constitución política del siglo XXI como la nuestra, ya existen límites. Dice el artículo 12 que acaba de leer la compañera y que todos llevaron lectura ahí en la casa, que nadie puede ser privado de su libertad, y establece precisamente el mecanismo al indicar que todos deben ser sometidos a un juicio y que deben ser citados, oídos y vencidos en un juicio. Ese es el principio fundamental de la República, el principio de legalidad que le da fundamento a la legítima defensa, al principio de defensa que está consagrado en este artículo 12 de la Constitución. No lo olviden, porque aquí ese es el machete que ustedes van a tener en el ejercicio profesional para defender a sus clientes, para defenderse a sí mismos. Y esto es lo que pasa en la práctica, por ejemplo, cuando la prensa en el ejercicio hemos limitado al Estado, pero nadie se preocupó de limitar a la prensa. En su momento la prensa era un bastión de información para la población, pero hoy en día la prensa lo que es un mecanismo de condena pública previamente a haber sido citados, oídos y vencidos en un juicio. ¿Qué pasa? Es irresponsable de parte de un editor, de parte de un periódico, cuando, por ejemplo, capturan a una persona. Ustedes como abogados saben que cuando capturan a una persona, la capturan porque hay una orden, valga la redundancia, pero esa orden no dice que la persona sea culpable. Dice que a criterio de un órgano jurisdiccional hay suficientes elementos para considerar, pero aquí hay otro principio, la presunción de inocencia, artículo 14 de la Constitución. Vamos a pedirle a Ludwig Alberto Marroquín, por favor, que leamos el artículo 14 de la Constitución, y los demás, por favor, llevemos la lectura ahí en la casa. Voy, licenciado. Gracias. Sí, el artículo 14, ¿verdad? Por favor. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. ¿Mm? Sí, el artículo 14 está aquí. Ajá, léalo. Sí, pero ese es el que le mencioné. Perdona. Es correcto, ese es. Ajá. No podrá dictarse auto de prisión. Artículo 13 me dijo, ¿verdad, licenciado? Sí, Ludwig, adelante. No podrá dictarse auto de prisión sin que se preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales
Lea el 14, Ludwig. Está leyendo el 13. Lea el 14. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Gracias, Ludwig. A ese artículo me refería. Todos son inocentes. Entonces, ¿qué pasa cuando capturan a una persona porque hay presunción, porque se supone que hay suficientes elementos para considerar que la persona cometió un delito? Y viene la prensa y le toma la foto y saca el gran titular y dice por ladrón o acusado de corrupción. Bueno, algunos ya toman sus medidas y ya dicen acusado de corrupción. Está bien. Otros dicen capturan al asesino tal. Y la verdad es que el artículo 12 de la Constitución y el 14 de la Constitución son los pilares que la Constitución deja para la defensa y para mantener a raya al Estado, para que el Estado no abuse de su poder. Y nadie puede ir en contra de la Constitución, porque ya quedamos que hay un mecanismo de dogma constitucional, no hay nada superior a la Constitución, tenemos supremacía constitucional y por ende, digamos, no debe existir otra opción más que respetar lo que establece la Constitución. Entonces, ¿cuáles son los dos pilares sobre los cuales se pone un límite al ejercicio del monopolio de la persecución penal en el Estado de Guatemala? El principio de la defensa y el fundamento legal es el artículo 12 de la Constitución y el principio de presunción de inocencia que está contenido en el artículo 14 de la Constitución. Esos son los dos seguros que tenemos los ciudadanos para evitar que el Estado abuse de su poder y de un día para otro nos acuse de cosas que no pueden ser. Entonces, el artículo 12 además habla de un debido proceso y el 14 dice de una sentencia debidamente ejecutoriada. Yo sé que eso ya se los explicaron en derecho constitucional, pero se los vuelvo a decir. Una sentencia debidamente ejecutoriada es aquella en donde ya no quedan más recursos pendientes de resolver. Es aquella que está firme, ¿verdad? La firmeza de los actos judiciales y administrativos radica en que ya no existen más mecanismos de impugnación pendientes de resolver. Hasta ese momento, entonces, la persona deja de ser inocente y pasa a ser culpable si así lo considera el órgano jurisdiccional, después de haber llevado todo un debido proceso, un juicio ordinario, dependiendo del tema, digamos, si es un tema civil, si es un tema penal, es decir, o laboral, un juicio ordinario laboral, puede ser un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ya la parte procesal es dependiendo de qué estemos hablando. Pero los principios constitucionales que están establecidos en la normativa son los que debemos tener presente frente a este tipo de situaciones. Entonces, tenemos dos mecanismos de control social. Uno, los impuestos. Dos, el monopolio de la persecución penal. ¿Cuáles son los dos límites que existen en el Estado de Guatemala para que el Estado no abuse del ejercicio del monopolio de la persecución penal? Artículo 12 de la Constitución, principio de defensa, y artículo 14 de la Constitución, principio de presunción de inocencia. Eso debe quedar claro y lo deben tener ustedes en la punta de la lengua porque seguramente es parte del examen. Ahora, continuando con el programa, vamos al numeral 4.3.1 en relación a las normas y los roles de estos mecanismos de control social. En los mecanismos de control social voy a citar nuevamente los dos mecanismos que les dije. Uno, impuestos. Dos, monopolio de la persecución penal. Existen normas que son aplicables y existen roles. Los roles los juegan las instituciones específicas. Vamos al primer tema. Impuestos, que es el primer gran mecanismo de control social. ¿El Estado puede cobrar impuestos? Sí. Pero ¿amparado en qué? ¿Cuál es el primer o cuál es en este caso la limitante que tenemos para que el Estado tampoco abuse arbitrariamente de los impuestos? Porque una cosa es que el Estado tenga la obligación de prestar servicios y que tenga la facultad de cobrar impuestos, y otra cosa muy distinta es que el Estado lo haga antojadizamente. No se puede hacer antojadizamente, ¿sí? Los impuestos tienen sus reglas, tienen sus normas. Y por eso acá en esta parte de normas y roles las vamos a hablar. ¿Cuáles son las normas que rigen en relación a los impuestos? Bueno, vamos a hablar primero de las instituciones. La Superintendencia de Administración Tributaria es el órgano
por excelencia con el mandato constitucional para la recaudación de los impuestos. La SAT recauda impuestos tanto de personas individuales como de personas jurídicas, desde las megaempresas que son personas jurídicas hasta usted y yo que somos dos ciudadanos comunes y corrientes a los cuales todos los meses nos descuentan en nuestras planillas impuestos. Pero existen normas, además de esas, que quizás muchos de ustedes ni lo saben, pero están pagando. Fíjense, por ejemplo, la mayoría de ustedes que está acá conectado seguramente, pues abastece su vehículo de combustible una vez a la semana, 2 veces a la semana. Cada vez que usted aplica un galón de combustible a su vehículo, una parte de ese costo que usted está pagando por el galón de combustible va para un impuesto específico, además del impuesto de circulación. Es decir, si desde el momento en que alguien se compra un vehículo, empieza a pagar más impuestos. Porque por el solo hecho de tener vehículo, tiene que pagar el impuesto de circulación, que es la tarjeta, la calcomanía, y para poder circular todo el año. Además, tiene que, cada vez que abastece de combustible su vehículo, además de pagar IVA, porque si un galón de combustible cuesta 30 quetzales, va incluido el IVA y también va incluido el impuesto específico para mantenimiento de carreteras. Entonces, por el solo hecho de tener vehículo, ya tiene de entrada 2 impuestos más a los que pagaba antes. Y si a eso le suma que probablemente cometió una infracción de tránsito, se quedó esperando más tiempo, se quedó mal parqueado, también está afecto a otro tipo de multas por no cumplir con los reglamentos de tránsito. O sea, desde que tiene el vehículo ya está afecto a más impuestos, esa es la verdad. Y es la SAT por excelencia quien se encarga de estos impuestos, de la recolección de estos impuestos. Pero no solamente la SAT, también las municipalidades, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, al darles plena autonomía a los gobiernos locales y a las municipalidades, las municipalidades también están facultadas para crear sus reglamentos en Consejo Municipal, por supuesto, y ahí se establecen los arbitrios y las multas que eventualmente se pueden llegar a pagar. Debemos tener eso presente al momento de los análisis jurídicos que se realizan y los roles que se deben establecer. Entonces, tanto la SAT como las municipalidades son entes que están facultados por la Constitución para recaudar impuestos y arbitrios. ¿Solamente ellos? No. También hay entidades particulares que tienen la autorización de recaudar fondos privativos. Anoten eso, fondos privativos. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos es una universidad pública que, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene una asignación de presupuesto del 5% del Producto Interno Bruto de cada año, de lo que produzca el país, debe ir para la educación pública superior, dice la Constitución. Pero independientemente de eso, por ejemplo, ustedes están en el 4º semestre, no sé si alguno de ustedes ya tuvo la experiencia de ir a escuela de vacaciones, pero por ejemplo, la escuela de vacaciones, ustedes la pagan. No es una cantidad exorbitante, pero ustedes la pagan. Porque la escuela de vacaciones es un programa que no está en el presupuesto general de la nación. La escuela de vacaciones es un proyecto interno de la facultad para apoyar a los estudiantes que por alguna razón dejaron una clase. Entonces, cuando dejan la clase y quieren contratar un maestro para dar la clase de recuperación, no hay partida presupuestaria para contratarlo. Entonces, ¿cómo lo contratan? Todos los compañeros que dejaron una clase pagan 100 quetzales, no sé si es más o menos, estoy dando un dato general, pagan 100 quetzales para escuela de vacaciones y entonces con eso le pagan al docente que les da la clase. Es un proyecto autosostenible. Es que la universidad es pública, sí, pero no existe en el presupuesto de la universidad los programas de recuperación. Entonces hay que pagarlo. Esa es la razón por la cual ustedes, o espero no todos, pero los que hayan ido a escuela, pagan, por ejemplo, una escuela de vacaciones. Ahora, eso no es un impuesto, porque no se lo están dando al Estado. Eso no es un arbitrio, porque no se lo están dando a la municipalidad. Eso es específicamente dentro de lo que está regulado, son una contribución para los fondos privativos de la universidad, porque es un proyecto propio de la universidad, que no está en el presupuesto general. Entonces,
existen normas, pero ¿a qué voy con todo esto, mis estimadas amigas y amigos? Que los impuestos, los arbitrios y las contribuciones por mejoras, los fondos privativos no son antojadizos, existen reglas y normas que deben cumplirse. Si no se cumplen, entonces no son de observancia obligatoria. ¿A qué me refiero con esto? Hoy tenemos claridad de la tasa a la cual estamos afectos en determinado impuesto. Mañana no puede ser más ni menos. Ejemplo, si hoy pagamos 5 quetzales por cada galón de combustible del impuesto de carreteras, mañana no podemos pagar 7, a menos que cambien la ley. O sea, no estamos al sabor antojadizo de cómo se despierta el Estado un día que nos puede cobrar más, otro día que nos puede cobrar menos. No, existen normas para este mecanismo de control. Y ahorita solo he hablado de impuestos. Vamos al segundo gran mecanismo de control, que es el monopolio de la persecución penal. El segundo gran mecanismo de control social, que es el monopolio de la persecución penal, también tiene sus reglas. Que el Estado tenga el monopolio para perseguir penalmente a las personas no quiere decir que lo pueda hacer cualquier persona. Es decir, el Ministerio de Salud no puede privar de su libertad a una persona porque no es su competencia. Tampoco el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Cada quien tiene una competencia, ¿verdad? Tiene facultades delegadas de manera administrativa. ¿Quién tiene el monopolio de la persecución penal institucionalmente? El Estado lo tiene, en eso estamos claros. ¿Quién lo tiene? Una institución autónoma que se llama Ministerio Público. Y única y exclusivamente el Ministerio Público puede iniciar el proceso de la persecución penal. Los órganos jurisdiccionales, los jueces, actúan con base a las peticiones de los fiscales. Toda orden de captura girada por un juez deviene previamente de la solicitud presentada por un fiscal que pertenece a una institución que se llama Ministerio Público. Entonces es el Ministerio Público el encargado de, en nombre del Estado, ejercer el monopolio de la persecución penal, exclusivamente. O sea que también hay reglas, no lo puede hacer cualquier funcionario de cualquier ministerio, tiene que ser el Ministerio Público cumpliendo con todas las reglas y con todos los principios que ya dijimos, principio de presunción de inocencia, principio de legalidad, de defensa. Fíjense ustedes que con todo y eso, la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala en el año 1985 aprobó esta constitución con todos esos mecanismos para evitar que el Estado cometiera abusos de poder y mantuviera a la gente privada de su libertad sin el debido proceso. Pero a pesar de eso, mis estimadas amigas y amigos, en los últimos años hemos visto un abuso por parte de los órganos jurisdiccionales en el uso de la persecución penal. Voy a citar un ejemplo. ¿Qué pasa con el expresidente, el general Otto Pérez Molina, por ejemplo? Año 2015, lo deponen del poder, lo mandan, lo acusan y se hace todo el debido proceso tal como lo acabamos de decir. El Ministerio Público en el ejercicio de la persecución penal, sin importar que sea el presidente, es un ciudadano, lo investigan, lo acusan, él renuncia, lo llevan a tribunales, hasta ahí todo muy bien. Termina el 2015, empieza 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22. Perdónenme, ya van 7 años y no hay sentencia. Eso también es un abuso del poder. Es un abuso del ejercicio del poder, del monopolio que tiene el Estado para ejercer la persecución penal. Entonces yo digo, si a pesar de los mecanismos de control que acabamos de enumerar, que están establecidos en nuestra Constitución, a pesar de eso todavía vemos gente en prisión 7 años. Pongo el caso general porque es el más visible, pero que también hay casos que nadie conoce. Un señor que quizás se robó una gallina, un señor que cometió un delito menor y está en la cárcel durante meses, simplemente por pura burocracia y por trámite. A pesar de que la Constitución tiene estos mecanismos de control, debemos tener claridad que en la práctica no todo es color de rosa y no todo pasa como lo dice la Constitución. Que debería, sí. Y esa debe ser la constante lucha de profesionales, estudiantes y quienes amamos el derecho en procurar que se cumpla la Constitución. No estamos pidiendo privilegios para nadie, estamos diciendo que se cumpla la Constitución. Entonces existen normas tanto para los impuestos como
también para el ejercicio de la persecución penal. Y aquí exactamente en su programa ven ustedes que dice, después de las normas y los roles, está a explicar el rol del abogado, el rol del juzgador y el rol de la policía. Los roles y las partes en los procesos jurídicos, así está establecido en el programa. Entonces ya hablamos del rol, en este caso, de las partes, ¿no? Pero los abogados estamos llamados, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala y de acuerdo a la ley del organismo judicial, vamos a pedirle a William Ávila, por favor, que vaya a su ley del organismo judicial. William Ávila, vaya a su ley del organismo judicial y por favor leamos el artículo 195 de la ley del organismo judicial. 195 de la LOJ, ley del organismo judicial. ¿Está William? Si no, alguien que quiera leer el artículo, que lo tenga a la mano. Buenas noches, licenciado. Yo lo tengo. Bueno. 135, ¿verdad? Sí, por favor. Obligatoriedad. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a cualesquiera otros representantes de las partes. Bueno, fíjense ustedes que empecé por el 195 porque acuérdense que la ley de organismo judicial es de carácter supletorio para todo el sistema jurídico guatemalteco. Ese 195 dice que es aplicable para todas las partes, o sea, que es importante entender esto porque ahí nos habla acerca de hasta dónde podemos nosotros aplicar la LOJ. Ahora vamos al 196 de la misma ley de organismo judicial. Compañera Leslie, que lo leyó, por favor, vuelva a leerlo. Leamos ahora el 196. Calidad de abogado. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser abogado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en ley. Gracias, Lilian. Y yo les voy a leer, lleven la línea, por favor, el 197, actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y memoriales que se presenten en los tribunales de justicia, dice, deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado, y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores en las gestiones del Ministerio Público cuando el cargo no esté servido por profesional y en los demás casos previstos por otras leyes. Por favor, anoten en su cuaderno del artículo 196 al artículo 198 de la Ley de Organismo Judicial. Esos 3 artículos hablan acerca de los abogados y son el fundamento para entender el rol de los abogados en el proceso. Bueno, son las 7 de la noche, les agradezco haberse conectado conmigo. Vamos a estar platicando el día de mañana. Muchas gracias por su tiempo. Nos estamos saludando. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.